Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a Punto de Giro, bienvenidos a un formato que hace tiempo que no visitamos, pero que es nuestro gran clásico de formatos a la hora de analizar películas, a nuestros pilares del cinema. Y qué mejor que utilizar este pilares del cinema tan clásico para irnos a un título tan clásico como el que os traemos hoy. Una nueva adaptación de Shakespeare, una nueva adaptación de Macbeth, en este caso a cargo de Joel Cohen, uno de los hermanos Cohen. Y como siempre, pues mi hermano Cohen es el señor Álvaro, que le tengo aquí al lado. Buenas Prefiero tardes, que me caballero. llames hermano Cohen a hermano Wachowski, gracias. Buenas tardes, ¿cómo estáis? O días o mañanas o cuando veáis este vídeo que es grabado. Es verdad que no hace mucho que hicimos un Pilares, que si quieres lo ponemos aquí abajo, que fue el de El último duelo, que también nos íbamos a la Edad Media también. Así que nada, vamos con esta peli. Ya estáis viendo aquí, os ha puesto David la ficha técnica de esta película. Y mira, mientras tenemos la ficha técnica, quiero hacer una pequeña introducción, si me lo permites, para que la gente sepa mi experiencia con Shakespeare, ¿vale? Adelante. No soy un experto en Shakespeare, ni mucho menos, pero Macbeth es mi tragedia favorita de Shakespeare, sin lugar a dudas, mucho más que Romeo y Julieta, que Hamlet, que El Mercader de Venecia, que Otelo, que La Tempestad. O sea, me quedo con Macbeth porque creo que es una tragedia, y esto podríamos debatir, en la que el protagonista es el villano. Y eso me encanta. Entonces, dicho esto, he leído como 8 o 9 adaptaciones diferentes de Macbeth, tanto la original como diferentes traducciones, porque ya sabéis que Shakespeare escribe en verso, básicamente, y las traducciones pues varían. Hay algunas que mantienen el pentámetro yámbico, que es la métrica que utiliza Shakespeare, otras que la ponen más prosapótica, otra que es prosa y ya está, ¿vale? Y he leído y he estado contando, porque sabéis que lo apunto, he visto 14 adaptaciones en teatro, 14 montajes de teatro de Macbeth, ¿vale? Tanto compañías españolas como compañías en París, 2 británicas y una americana. Y he visto, creo que el 90% de las adaptaciones al cine, tanto para televisión como para películas. Es decir, un poco de Tienes un criterio bagaje tengo. importante. Un poquito de criterio tengo y mi fanboyismo con Macbeth está ahí, ¿vale? Entonces, simplemente para que esto también, mi subjetividad o mi objetividad en esta crítica venga un poco introducida por esto, ¿vale? Y ya está. Muy bien. Pues ya que nos has dado ese bagaje interno sobre Macbeth y sobre Shakespeare, vete a la poética que Shakespeare nos inspira y cuéntanos el principio, como siempre, tu descripción literaria de todo esto, la planta. Vámonos con la planta. Muy bien. Vale. Voy a poner esto así, a pantalla grande, Muy bien. vamos a ello. Dale. Una historia que emerge de las penumbras del blanco y negro para traernos una visión muy personal de Macbeth, una de las más famosas tragedias de Shakespeare. Una sucesión de escenas, diálogos, visiones y fatídicas profecías que acaban por precipitarse y naufragar en la propia propuesta de Joel Cohen y que hará las delicias de quienes esperan algo diferente, algo único. A quienes esperen Shakespeare, eso ya lo iremos viendo. Muy bien, pues vamos entonces para adelante, si te parece, con las columnas, con nuestro primer apartado, que ya sabéis, destacamos lo que sostiene esta película. Álvaro y yo os comentaremos cada uno 2. Así que voy yo con la primera. Y precisamente, hablando de este aspecto de adaptativo que comentaba Álvaro, voy a destacar algo que creo que es bastante claro en esta propuesta, y es que tiene elementos teatrales. Sí, tiene muchos elementos teatrales, pero creo que hay aspectos teatrales que están muy bien empleados, o por lo menos a mí me han gustado mucho cómo se han usado a nivel, sobre todo, estético, ¿vale? Y os voy a traer 3 ejemplos para que lo veáis. Por ejemplo, todo lo que es en el tema decorados, aquí os voy a poner una imagen para que vayáis viendo, ¿vale? Sobre todo lo que tiene que ver con el castillo, nos encontramos en salas que son absolutamente colosales, muy teatral por las dimensiones. Esto está muy, me recordaba mucho pues, o las correderas que van pasando o las que caen directamente como de telón, marcándote palacios inmensos con grandes ventanales, estas enormes telares que son con las cortinas, pero son telas colgantes y tal, o las enormes escaleras que vemos también en muchas de las escenas, ¿vale? O no es decir ya las murallas. Cuando vemos las murallas parecen, madre mía, hormiguitas los que corren por ahí al lado. Pero donde no te enseñan todo, es decir,
todas las habitaciones, todos los pasillos, la muralla, cuando la vamos a ver, nunca vamos a ver ese elemento arquitectónico completo. Es algo que me llama mucho la atención porque es casi como que no puede abarcar todo lo que va a suceder dentro de las habitaciones, más allá de la magnificencia del elemento del castillo, de la habitación, porque suelen ser grandes, obviamente, techos súper altos y tal, pero también por todo lo que está sucediendo dentro. O eso es lo que me transmitía a mí. La emoción es de, madre mía, esto no puedes apretarlo más porque grita, ¿no? Por sí mismo. Luego, otro aspecto también teatral que me ha gustado bastante es este elemento que aparece como unas 4 o 5 veces, ¿vale? A lo largo de toda la cinta, que es este camino. Un camino que lo vamos a ver de noche, lo vamos a ver de día, pero que también en este horizonte vasto donde no se ve nada, donde incluso todo lo que vemos ahí a la derecha como una especie de montaña podría ser hasta un panel pintado, nos vamos para allá, me da también la sensación de ese aciago destino, solo hay un camino por el que vas a caminar y todas las noticias que llegan a través de ese camino, que no es siempre el mismo, pero el diseño sí es parecido, el más recurrente es el que va a esa casa en ruinas, ¿no? Que vamos a ver en varios puntos de la peli. Pero también aparecen personajes y desaparecen personajes a través de ello, como si les llevara directamente esa profecía que habían hecho las brujas a un destino inevitable, un destino del que no se pueden salir, que está delimitado por esas piedras y que no va a ser precisamente arcoíris y recompensas maravillosas, lleno de oro y de rosas. Arcoiris, desde luego que no. Arcoíris, sobre todo con el planteamiento blanco y negro, No. nada, no lo esperéis. Y luego otra cosa, pero eso lo voy a desarrollar, solamente es mencionarlo aquí, como apartado, que creo que también está tratado de forma muy teatral, ya me ha gustado mucho, es el tema de la luz. Pero para desarrollaros la luz, ya lo comentaré un poquito más adelante, pero bueno, este es un ejemplo muy claro porque parece que tiene un cenital puesto, banco, directamente encima. Y a mí me funciona mucho. El camino es el mismo, lo que pasa que he visto desde diferentes puntos de vista. O sea, el camino es el el- mismo. En la foto que tú has puesto es ¿Sí? desde la casa y Ujú. la otra, y si lo pones desde donde se ve, es el otro. O sea, es el mismo, lo que pasa que en la casa se bifurca, con esa Ajá. idea de esa bifurcación de caminos, y donde se bifurcan los dos caminos está esa casa en ruinas, que es donde está una de las representaciones de la bruja, pero creo que es el mismo camino. Porque Vale, creo que es un decorado igualmente. O sea, no creo Sí, que sea sí, sí, está todo construido, claramente se nota mucho. Sí. De hecho, el otro camino es el que va de la campaña militar, que ese sí que supongo es Eso es, diferente, a eso sí, me ese es refería. diferente porque Ujú. ese es más como de arena, ese es otro Sí. rollo, sí. Ujú. Vale, guay, guay. Nos vamos a pisar en alguna cosa, ya lo estoy viendo, pero bueno, no pasa nada porque creo que luego podemos hablar de más cosas. Vale, Mi sí. primera columna tiene que ver, y voy a quitarte esto porque no tengo muchas fotos, mi primera columna tiene que ver con el texto. Creo que, evidentemente, una columna importante en esta película es Es su el texto. guión. Si no supiéramos de dónde viene esto, si no supiéramos que esto es Shakespeare, diríamos, hostia, esto se basa en un texto, ¿vale? Una adaptación que tiene bastante tijera del texto de Shakespeare. Es verdad que la tragedia de Macbeth es la más corta de Shakespeare en cuanto a extensión, pero yo he visto montajes de Macbeth de 3 horas. Esta película dura 1 hora y 40, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, está recortado, yo os diría, un 40% del texto de Macbeth, ¿vale? Ostras. Mínimo, ¿eh? Mínimo. Una historia que nos habla, en este caso, en la película me refiero, de la corrupción del poder, de la maldad, del destino y poco más, porque había que reducir texto y parece ser que no querían hablar de nada más, de todo lo que habla Macbeth. Y una de las cositas que me gusta de Macbeth, y aquí también lo utilizan, es que estoy viendo que hemos puesto casi la misma foto. Es el tema de los soliloquios. En el teatro de Shakespeare y bueno, también en teatro clásico en general, los soliloquios son muy, muy, muy importantes porque son lo que nos hace ver lo que están pensando realmente los personajes. No hay dobles tintas, es una cosa muy soliloquio. Además, la diferencia, esto David y yo lo sabemos, pero la diferencia entre soliloquio y monólogo es que el soliloquio es contigo mismo, tus pensamientos en alto, no hay nadie más. ¿Vale? Y un monólogo puede haber 300 personas y estar tú hablando a ellas, ¿vale? Un soliloquio es contigo mismo. Entonces, a nivel interpretativo, para mí, son de lo más complicado de hacer, porque no dejan de ser pensamientos en alto, que tienen que sonar naturales, pero a la vez tienen que estar cargados de la emoción que estás
que estás llevando con ese soliloquio, que también tienes que dar más un punto de vista que muchas veces no es para nada lo que luego estás haciendo en el diálogo, ¿vale? Y esto sucede bastante en Macbeth, que hay personajes, sobre todo Lady Macbeth, que tiene esa parte más oculta, ¿vale? Y en esta película se utilizan muy poquito, porque, repito, está súper recortado todo, entonces se utiliza muy poquito los soliloquios, pero me gustan y creo que también están, lo pongo también como columna porque creo que esto es muy raro en cierto tipo de películas, ¿vale? Repito, yo estoy intentando como olvidar que esto viene de Shakespeare y para alguien neófito dice, coño, los personajes hablan solos. No, esto viene de ahí, ¿vale? Entonces también lo quería poner como columna dentro del texto, ¿vale? Y he puesto esta foto porque es uno de los soliloquios que tiene Macbeth cuando llega el rey, cuando llega Duncan a su castillo, ¿vale? Esa es mi primera columna. Muy bien, pues la segunda columna te toma casi el relevo en cuanto a foto. De lo que quería hablar un poco es de las interpretaciones. Yo me considero ante este actor, ante Denzel Washington, un actor que nunca me ha motivado especialmente, no es un actor que me guste en especial, no he visto tampoco gran parte de su filmografía, pero de las que he visto nunca me ha terminado de convencer y sin embargo, claro, tiene el texto que tiene detrás, lo acaba de decir Álvaro, tiene un texto que le permite hacer un recorrido de personaje que puede gustar más o menos, pero que desde luego es innegable, casi es la misma foto, como veis, que tenía puesto Álvaro, que hay una clara evolución dentro de lo que es incluso la manera de llevar la corporalidad e incluso la gesticularidad, que este hombre no suele gesticular mucho, pero aquí es justo lo contrario, sobre todo a más va llegando el final o el cenit de la obra. Y se ve, pues, básicamente en las diferentes actitudes, como este soliloquio, por ejemplo, que lo he puesto como ejemplo, porque aquí todavía vemos un Macbeth. Denzel Washington lo está llevando desde un personaje un poco más contenido, en el que se está planteando consigo mismo las dudas que le provoca lo que ha decidido hacer conforme a lo que las brujas le han dicho. Pero luego tiene la posibilidad de ir creciendo hasta este personaje que parece que lo tiene ya todo mucho más claro cuando ya está coronado, cuando parece que se ha confirmado en él su decisión y determinación a ir adelante pese a quien le pese y quien se le ponga por delante le va a dar igual, ¿vale? Y este gesto sí es muy Denzel Washington, creo que se lo hemos visto mucho, este es el gesto de Denzel Washington, por antonomasia, lo utiliza para este momento, que creo que le va bastante bien al personaje, y luego se permiten, y esto ya no sé si será por proposición de Denzel o porque tiraría a Cohen de tira un poco para arriba, e ir a otras cosas un poquito más sobre la línea, ¿no? De gestos mucho más exagerados, en el que ya parece que la locura es más patente en él que Lady Macbeth. Eso a lo mejor quizás luego Álvaro nos hablará un poco, porque esto me descolocó un pelín. Es verdad que solo lo había leído hace mucho tiempo y hay cosas que me han descolocado con respecto a la visión que se dan de estos dos personajes. Ahora hablamos. Ahora hablamos, ¿verdad? Pero con respecto a esto, o sea, esta cara, no me digáis que no le miráis a los ojos y dice, madre mía, está desquiciado. Este hombre ya le da igual todo, está fatal, está untándose ahí la sangre del enemigo. Sigwin, creo que se llama, el caballero contra el que se enfrenta aquí. Álvaro me corregirá. Pon la cara de antes. La cara de antes. Vale. Sí. Vale. Y bueno, obviamente no solo él, también tenemos a esta señorita que nos hace Lady Macbeth, que yo esperaba verla más en pantalla, pero aún así también tiene pero muchísimo más, claro. Yo esperaba verla por todas partes, porque además yo recordaba lo que recordaba de Lady Macbeth, Lady Macbeth, Lady Macbeth, ¿vale? Y sí, ¿vale? La vemos pasar de esta severa decisión cuando su marido le llega las noticias a esta especie de preocupación que a mí me extrañó ya bastante con respecto a cómo empieza a reaccionar su marido, las decisiones que empieza a ir tomando, y la vemos llegar a este estado de locura, insomnio, sonámbula, que esto no lo recordaba del todo bien, creo que era más o menos así, pero no lo tenía claro, o por lo menos la intención con la que quiere jugarla el director, pero evidentemente, como veis, el código es otro. Fijaros como aquí ya no está nada arreglada, obviamente está levantada de la cama con ese pelo sin peinar que todavía potencia más la locura del personaje. Y son el dúo protagonista, son los que conducen la obra. Entonces, el arco que tienen que recorrer cada uno, creo que está bien en lo que propone la película. Ahora, bien en lo que representa, eso quiero dejárselo a Álvaro porque seguro que sabe mucho más que yo. No sin antes hacer una mención especial a esta mujer, cuyo trabajo vocal, corporal, y creo que aquí sí la dirección ayuda mucho a la construcción de este personaje, me parece de rechupete. Fijaros, madre mía, nos espía a todos.
Me estoy conteniendo. Contente, pero sé que lo estás dejando para otro apartado. Lo sé. Son mis gárgolas. O sea que Vale, pues. no estoy para nada de acuerdo en lo que ha dicho David. Yo soy un enamorado de Denzel Washington, al contrario que David, y creo que tiene tres caras. Por eso te he dicho, a ver por la cara de antes, exactamente la misma cara. No cambia de cara en toda la puta película, ¿vale? En fin, luego lo desarrollaré, ¿vale? Vale. Mi segunda columna creo que es, vamos, obvio que es el apartado visual. Quiero decir, no le voy a dar mucha más coba, porque bastante coba nos lo dan ya en la película. Apartado visual y su composición. Todo, absolutamente todo, es una apuesta total y absoluta a esto. Todo gira en torno a esto, todo. Y todo gira en torno a la composición y cómo se utiliza este apartado visual. Todo gira en torno a este minimalismo, todo gira en torno a esta sobriedad, todo gira en torno a esta frialdad, todo gira en torno a esto. Los colores, lo del blanco y negro, el 4/3, todo. Así que toda la persona que haya visto esta película, no voy a hacer ningún tipo de análisis visual, porque en todo caso sería de otro apartado, pero desde luego que es la columna vertebral de la película y es el 92,5% de la película. Estoy de acuerdo, sí. Así que poco más por mi parte, poco más. Bien. Pues ya que forma casi el 100% de la película, vámonos a vidrieras y Vale. empieza tú. Arranca tú, aquí ya sí te puedes extender un poquito más. Tampoco me voy a extender mucho más, Vale. básicamente porque lo que yo tenía eran aquí para hablar de recursos visuales que recuerdan al teatro. Y como ya has ido diciendo cosas en una de tus columnas, voy a decir los que he cogido que tú no has dicho, Vale. y que tienen que ver más con la dirección, ¿vale? Por ejemplo, en el 85% de las escenas son los actores los que se mueven y la cámara está fija. Eso es una cosa muy interesante porque da una sensación de escenario. El escenario no se mueve. Son los actores los que se mueven en escena. Entonces, hay un juego en los diálogos de plano contra plano en el que la cámara está completamente fija, estática. Es verdad que en algunos momentos donde sobre todo en algunos soliloquios o en algunos tal, que hay un leve zoom, un leve movimiento, sobre todo a veces incluso el movimiento que hay para mí es que se da bastante en escenas, la cámara a veces con un plano medio corto, sin variar ese plano, sin variar un poco me refiero al encuadre, va siguiendo a los personajes que están en movimiento por ese pasillo que se utiliza mucho de a un lado y a otro, los personajes que van hablando mientras van andando por el pasillo o mientras van andando por ese camino, lo que a pesar de que la cámara se esté moviendo, acrecienta todavía, la sensación de estatismo, la sensación de algo estático, porque realmente sí, el personaje se está moviendo, pero como el encuadre va perfectamente siguiendo al personaje, al final es como si estuviese quieto, ¿vale? No hay una sensación como de movimiento, porque incluso la cámara no hace grandes paneos, no entra la cámara y luego entra, no, ¿vale? Entonces, esta parte de cómo dirige, a mí pues me ha dado directamente una referencia tanto al teatro como al cine más clásico. Me retrotraigo, espero que hayáis visto, y si no, ya estáis tardando, el Macbeth de Orson Welles, ¿vale? El Macbeth de Orson Welles, haciendo Orson Welles de Macbeth, tiene unos planos muy parecidos, también en blanco y negro. Evidentemente estamos hablando de la época de Orson Welles, en el que Orson Welles no utiliza grandes recursos estilísticos de movimientos de cámara, sino que son más bien cámaras fijas. Entonces yo creo que también Cohen ha querido ir un poco por ahí, a tirar de clásico, ¿vale? Luego, yo lo tenía como tal, el tema de los decorados, también, perdón, aquí no, aquí, que se utilizan eminentemente decorados, como por ejemplo aquí, que se ve claramente que ese cielo es una pantalla de Polispan con las estrellitas pintadas, ¿vale? Es un cielo de estos, como digo yo, de Belén de Navidad, que se encienden y se apagan las estrellas, ¿sabes? Hace de noche y de día, pues un poco igual, con Duncan en pantalla. Y luego también, como decía antes, el minimalismo
en estado puro, porque las salas del castillo son muy grandes, pero no tienen una puta silla, ¿vale? Es decir, son salas que están absolutamente vacías de todo, no hay absolutamente nada, cosa que es muy teatral, muy de la escopeta de Chekhov, que es, si no lo vas a utilizar, no lo pongas. Y eso es tal cual. Como no se utiliza, no hay nada en escena, nada de nada. De hecho, resulta muy llamativo, se nota perfectamente que no hay nada. Os he puesto este ejemplo, pero incluso la habitación de Macbeth tienes la cama y ya está. Y no hay nada más porque no hace falta nada más, porque se va a sentar. Pero no veréis nada puesto que no se vaya a utilizar. Y esto es un recurso de un tipo de propuesta teatral muy específica. Y ya está. Y en cuanto a lo visual, quería destacar esto, porque todo lo demás pues viene dicho, vamos. Pues yo en lo visual lo que quería era traeros unos ejemplitos aquí en las vidrieras, quería traeros unos ejemplitos del uso de la luz, que básicamente ya teniendo esta ambientación en blanco y negro, que ya nos lleva a algo lúgubre, algo más antiguo también, ¿no? Que pega un poco con la época en la que se pretende contextualizar esta obra, en la que transcurre en realidad, ¿no? Que sería el medievo. Y que bueno, pues los focos, como ya os decía antes en las columnas, lo hacen de forma teatral, no siempre, pero sí que la manera de iluminar me llama mucho la atención. Por ejemplo, que una de las escenas más, vamos a llamarle creepy o más inquietante, que son siempre que aparecen las brujas al principio con este reflejo en el lago y tal, sea una de las que predomine más el blanco, me llama muchísimo la atención cómo incluso con esta blancura que es la bruma, obviamente la bruma ya aporta su parte del lado tenebroso, ¿vale? Pero que siga siendo una escena que a mí por lo menos se me clava dentro o me genera esa inquietud, me pone nervioso de lo que está pasando y de qué naturaleza es este ser que estamos viendo ahí, que es uno y son tres, pero son tres y son uno, ¿qué está pasando, no? Sin embargo, es curioso como con un recurso de iluminación parecido, no exactamente el mismo, pero también usando esta bruma, nos puede llevar al otro lado, ¿no? A de repente cuando nos presentan la vía de la única alternativa posible, o así lo presenta la película, para derrocar a este gran tirano, que son estos en el exilio, ¿no? El hijo de Duncan con Macduff, perdón, que están ideando con la llegada de Ross, que luego no sé si saldrá Ross, ya le comentaremos por aquí, a ver qué pasa con ese personaje. Pero como veis, es eso, es también una escena muy luminosa, donde prácticamente todo está con luz blanca y el blanco está potenciado por la bruma. Las sombras en este blanco y negro están jugadas constantemente, personajes que van hacia la sombra o salen de la sombra, como esta Lady Macbeth recién recibida la carta de su marido y empezando a planear qué es lo que tiene que hacer su marido para convertirse en rey, o saliendo de ella, como por ejemplo en este caso otra vez Ross, que va a dirigirse hacia los asesinos, aquí está llegando a la casa de los asesinos, y ellos no saben quién es hasta que ya no le tienen encima, ¿no? Y piden que guarde el secreto con este gesto universal antes de empezar a hablar, antes de empezar la escena. Este camino es el mismo que has puesto Sí, antes. efectivamente. Este camino sí es el mismo que he puesto antes. Es el que lleva a la casa, eso es. Este es el que lleva a la casa. Además, desde la misma perspectiva que lo he puesto antes, solo que de noche, efectivamente. Y luego, pues, las escenas en que son el foco cenital, que esto, acompañando a lo que decía Álvaro del tipo de teatro y este tipo de decorados, es muy teatral también. En esta en concreto, me gusta mucho cómo vemos a Denzel caminando de la luz a la sombra. Según lo que comenta, tiene que ver más con unos argumentos, que es lo que está intentando hacer, aunque bueno, en realidad a esta gente no hace falta que le convenza mucho, les tiene bastante atemorizados, los pobres, como veis, están en sombra y simplemente va caminando entre la luz y la sombra según más exaltado o menos exaltación pone en los argumentos, que eso supongo que también estará buscado aposta por el señor Cohen y por el director de fotografía, obviamente. Y por último, simplemente también de destacar la luz, porque se podría hablar de muchísimas cosas, como siempre está en claro oscuro todas las conversaciones entre el matrimonio Macbeth. La mayoría de veces vamos a verle que tienen por lo menos media cara en sombra y la otra media luz. Aquí además se contraponen, que es muy curioso porque creo que esto está, ya seguramente lo comentaré ahora después, bastante desaprovechado para lo que puede llegar a ser esta obra, pero que intenta darle a través de la luz esta no ambigüedad, sino este contraste, este casi yin y yang entre uno y otro de quién está operando sobre el otro y quién está respondiendo a la iniciativa de uno. Aunque creo que en esta película están cambiando bastante esto, pero ya te digo, seguramente Álvaro os comentará después.
Incluso hay escenas donde les vamos a ver directamente en un foco de luz que está como al fondo de ellos y ellos están directamente refugiados en la sombra, hablando y conspirando sobre todo lo que plantean hacer. En este sentido, el uso de la luz está de forma muy inteligente y con el blanco y negro creo que se puede aprovechar más. Poco más que decir. Tuyo es el coro. Mío es el coro. Tuyo es Me ha el sonado coro, muy religioso. Tuyo es el tuyo coro, el tuyo poder el y la poder y gloria. la gloria. Totalmente, no Por estabas siempre. con que si uno, que si son uno, que si son tres, que si como son como el Espíritu Ya Santo, está. la bruja. Ahí está, la Pues ya Trinidad, está. pues, Pues totalmente. dale, súbete al coro, hijo. Pues vamos con Carter Barwell, que es el compositor, ¿vale? Vamos a encontrar una ambientación sonora que, la verdad, permite de forma muy puntual paso a lo instrumental, pero es la ambientación lo que tiene el mayor peso, el diseño de ese sonido de fondo, de forma además bastante minimalista y muy puntual, aplicada de forma muy puntual y muy precisa. Sobre todo vamos a ver muchas cuerdas, tanto a nivel agudo para las zonas más tensas como graves para los momentos de reflexión, especialmente siguiendo a los protagonistas, estas cuerdas graves de contrabajo. Y en conversaciones privadas vamos a ir, sobre todo entre el matrimonio Macbeth, viendo esos colchones sonoros donde vamos viendo que quizás se atreve con algún viento o incluso con el propio viento. Vamos a ver, parte de esta atmósfera es muy importante, todo lo que el viento representa. Empieza así la obra, pero también lo vamos a tener con estos cuervos volando, que os voy a poner, pero también en alguna conversación del matrimonio vamos a tener como esa atmósfera que parece casi una nieve de televisión, pero que en realidad yo quiero entender que lo que está intentando reproducir es ese viento, ¿no? Que rodea y que da todavía más, hace más gélido todo lo que está pasando, lo hace más crudo. Este comienzo, que sí que os lo quería poner para que lo vierais aquí lo vais a tener. Con esos cuervos sobrevolando, con ese emisario de la guerra que va a contarle las noticias al rey y cómo ese viento, según va avanzando la escena, se aleja cuando vamos a ver el desarrollo de la escena, los diálogos que se producen y vuelve a aparecer nuevamente en esta especie de desierto blanco o desde luego zona árida completamente y va a permitir la entrada también de un tema que me encanta, que es un tema de viento, que tiene además como un toque árabe, no sé si te fijaste tú en este momento, como arabesco, que con el desierto pega, no quizá tanto con el medievo, o no, por lo menos no en el medievo en esta parte del mundo, ¿vale? Pero que sería Escocia, ¿vale? Pero sí con ese toque que tiene que ver quizás más con la bruja, porque de hecho se intensifica cuando esta escena termina y vemos a la bruja a punto de recibir a Macbeth y a Banquo, que están llegando también de la batalla. Hay otra ambientación sonora que me encanta, que es esta presentación de Lady Macbeth. Esta es la transición desde el lienzo de la tienda de Macbeth al pasillo por donde va a entrar Lady Macbeth y donde lo que va a destacar sobre todo va a ser un contrabajo que cada 3 pasos va marcando una nota tenida. Avanza 3, marca el contrabajo. Avanza 3, marca el contrabajo. Esa tensión de un contrabajo es una tan sumamente grave que parece casi un subwoofer y que además se desarrolla porque esto se convierte en un tema también, uno de los más sonoros, cuando la carta sale volando, la prende Lady Macbeth y sale volando como para que se olvide, como para que quede en secreto eterno. Y aquí fíjate que los movimientos de la hoja que hacen el viento y que acompaña esos instrumentos de viento sí me pega más, porque también hacen algún requiebro arabesco, con el movimiento. Fíjate qué tontería, no sé por qué me ha llevado ahí, pero ese movimiento de la hoja en el aire, acompañado de ese viento, con una melodía un poco más arabesca o morisca, como que me iba al pelo, me iba de la mano. Y por último, simplemente otra cosita que se va más quizás de la banda sonora y tiene más que ver con el aspecto de cómo llegan a sonorizar estos momentos. Creo que es una de las cosas y elementos más importantes dentro de Macbeth, que es el tema de la sangre. Y la sangre no solo como el elemento derramado, como el crimen, sino como la culpa que pesa y que gotea y cada gota pesa. Y aquí en este momento creo que es lo más Macbeth de lo que yo recuerdo de la obra que he visto a nivel visual y sonoro, y es que el hecho de que las gotas pesen y suenen como portazos y se acompasen con los pasos de Macbeth, con la tensión de esa Lady Macbeth despertando, que luego le va a llevar a la famosa escena de lavarse las manos, a mí me sobrecogió, fue como, ostras, y que además va a terminar de rescatarse con el despertar del portero, con una gota de agua y una gota de licor que vemos caída en el suelo y con los últimos pasos ante la escalera de algo que sucede, que yo tampoco me explico mucho, pero que aquí no es momento de comentarlo y si acaso lo comentaremos después, que termina obviamente con la muerte de Lady Macbeth.
Además, lo que comentas de la ambientación sonora, esta última que has dicho, es Ujú. también súper teatral. Es decir, Sí, yo total. varios de los montajes que yo he visto utilizan estos sonidos, porque no utilizan cuerdas, pero Mm. utilizan estos sonidos Es tanto. más percutivo, sí, es más percusión. Efectivamente, tanto Mm. los sonidos no como gota de sangre, porque en teatro no estás viendo gotear la sangre, pero Claro. las pisadas, Ujú. cómo van sonando cada una de las pisadas, cómo él empieza a escuchar como si estuvieran llamando a su puerta en varias ocasiones. O sea, Sí. estos sonidos un poco más estridentes que incluso marcan también como si fuese. A veces también he visto montajes en los que marcan un poco como si fuesen o latidos o como si fuese un metrónomo que marca el final de algo, que como si fuese un reloj que te está marcando las agujas moviéndose hasta el final de tu vida, hasta el final del destino. Se Mm. utiliza mucho en diferentes montajes de Macbeth, no está para nada escrito en texto. Shakespeare no tiene prácticamente nada de anotaciones. Acotaciones. Mm. O sea, eso, acotaciones, eso no se estilaba en el teatro clásico en absoluto. Ujú. Entonces, suele ser una propuesta que se ha Ujú. utilizado bastante. Ujú. Pues venga, vamos a la bóveda. Ujú. Pues vamos con la bóveda y ahora arranca tú, que ya llevo yo un buen rato hablando de seguido. Venga, pues tengo dos cositas muy, muy cortas y por eso he puesto dos, ¿vale? Vale. En primer lugar, me ha gustado mucho las partes en donde no hay texto. Son pocas, pero las hay. Por ejemplo, porque es donde más se puede ver la interpretación de un director a lo que Shakespeare no escribe. Shakespeare no escribe como Macbeth mata a Duncan, solo sabemos Duncan. que le apuñala, pero no sabemos cómo muere, no sabemos si antes está haciendo esto que hace Denzel Washington o no. Entonces, esto ya son propuestas que se hacen a nivel de dirección, tanto en teatro como en cine, que es lo que a mí más me gusta, porque como ya os he dicho que he visto tantas, me gusta ver cómo cada uno tiene su propia visión. Entonces, Ujú. esta parte me ha gustado mucho y suele además coincidir con momentos de muerte o posible muerte, porque esta O parte me posible, parece lo claro. mismo cuando Ujú. Ross parece que mata o parece que va a matar al hijo de Mm. Banquo. Mm. También tenemos ese momento sin texto, esa persecución por ese campo de trigo, de Ujú. cereal, y luego este momento también me gusta mucho. Y luego, lo siento David, pero Sí, totalmente. las brujas. O sea, Las la brujas. propuesta Las de brujas, las la propuesta. brujas, Mm. que es verdad que a lo mejor es muy manida, que es verdad que es una cosa como que se utiliza, pero es una de las cosas en las que más se puede lucir alguien que adapta a Macbeth, es cómo mostrar estas Las brujas. brujas. Las he visto de 300.000 maneras. Recuerdo además una de ellas que me impactó muchísimo, lo vi en el Corral de Comedias de Ujú. Alcalá, en el que Sí. solamente era una, porque no cogieron a tres, y era un actor que tenía una torsión, como tiene esta actriz, ¿vale? Y que trabajaba toda la obra con la columna vertebral, o sea, completamente hecho una S. Era brutal. Toda la obra así, medio deforme, con el torso desnudo, Ujú. completamente calvo y Ujú. con un rostro medio mujer, muy súper andrógino. Ujú. Y me ha parecido, cuando vi la bruja por primera vez en esa escena en el campo de Sí. batalla, dije, hostia, esto es muy parecido a eso y me gusta mucho. No Mm. tiene quizá nada que ver con cómo se mostrarían estas brujas en el siglo XVI o en el siglo XVII, pero me ha gustado mucho y los momentos de la bruja yo los estaba esperando. También Mm. están muy, muy, muy recortados, pero es verdad que está recortado menos en proporción que todo lo demás. Así que Mm. esas son mis dos bóvedas. Pues nada, la bóveda que iba a comentar yo, podías haber dejado la foto porque mira, va a Vale, salir. Aquí está. vale. Aquí tenemos también la foto de las brujas, un poquito más oscura, porque es una bóveda sin bóveda, ¿vale? Donde debería haber una bóveda, vemos a tres brujas. Me pareció también como muy, muy elocuente la manera de que se me presentó esta imagen, porque además recuerdo que es de las que más se me ha quedado grabada de toda la cinta. Y la verdad es que he disfrutado mucho con esta propuesta de que una actriz encarne a tres seres, que en realidad es uno, pero podrían ser tres, porque es que incluso al principio entra en voz Ujú. en off
en la película Sí. y oímos como 3 matices diferentes en la voz. Es 3 verdad modulaciones, sí. que también está tratado, creo que a nivel de postpro de sonido también las han Puede tratado para que ser. suenen distinto, pero está muy currado. Ya cuando la vi cogiendo el pulgar arrancado con su propio pulgar, dije, pero esta maravilla que es. Y cada vez que aparecían me parecía brutal. Aparte que justo este momento es en el que se da la vuelta sobre Sí. sí mismo Macbeth y Esta escena en general está es muy bien brutal. Que el planificada, agua con la se parte del genere sobre el agua. suelo, la visión Sí. del niño con la corona, que es el hijo de banco, bueno, etc. Está muy, muy bien. Y por eso para mí es como el gran tesoro que rescato de esta cinta. Muy bien, pues Vamos con lo contrario. Vamos con vamos lo allá. contrario. Vamos con las gárgolas. Ujú. ¿Quieres empezar? Pues como quieras. ¿Cuántas tienes tú? Ujú. Yo tengo. Empieza. Empiezo yo, ¿Cuántas ¿no? tienes? Vale. Yo tengo. Bueno, serían tres. Tres. Tienes 3, pues empieza tú. Porque es que yo Empiezo tengo yo. 2, pero una es muy larga. Una es muy larga. Vale. Pues a ver, voy a empezar por la primera, que además seguramente es una que no tengas tú o que no te hayas parado, pero a mí me pasó. Me pasó en el. ¿Cuántos, en realidad, la obra de Shakespeare, cuántos actos tiene? Álvaro, dirías, ¿son Eh, 4? Son. Que a mí me parece que aquí son como. Hay 3 muy claros, pero a lo mejor me he comido un cuarto. yo diría, yo creo que son 3. Son 3. Creo que Vale. son 3 actos, sí. Pues cuando está comenzando el tercer acto y hasta casi el desenlace, a mí Sí. fíjate que está muy recortado, ¿eh? Pero a mí se me llevó a ir un poquito el tempo. No sé si es por lo que estaba sucediendo en pantalla o por lo que estábamos viendo de los actores o el desarrollo de estos diálogos, pero a mí me llegó a pesar un pelín. Hubo un momento hacia eso, hacia el último tercio, Sí, sí. antes de llegar toda la escena de la muralla, la invasión y No, no, tal, no. que son 5, vale. Sí, sí, sí. Claro, he dicho 3 porque la película lo juega en 3, En pero 3, realmente son claro. 5 actos, ¿eh? Ujú. La obra, el texto Son son 5, son son 5 5. actos. Vale. Sí, Shakespeare prácticamente todo lo escribe en 5 actos. ujú, La cosa es que aquí no hay una. No hay una clara. Bueno, sí, por el sobretítulo, ujú, pero no hay una clara. Hay a veces que no ves cuando cambia un acto. O sea, no ujú, hay un claro. Normalmente los actos en Macbeth lo que hacen es un salto de tiempo. sí, Generalmente. No hay ujú, un. No es. Y mañana. No, han pasado, pues a lo mejor semanas o lo que sea, ¿vale? ujú. Generalmente. Pero bueno. Eh, Dices tú del ritmo, ¿en dónde exactamente? Cuando está empezando lo que sería el tercer acto en la película, Que todo lo que es cuándo que para ti sería el sería tercer acto? como desde la muerte de Banquo, Sí, vale. desde la muerte del Banquo hasta que ya vemos toda la escena con Malcolm, Macduff y tal. Es como, de repente se me hace demasiado denso y me llegó Ujú, a decir, quieta, mantente. vale. Yo no lo he puesto así concretamente porque Ujú, creo que el ritmo es bastante parecido durante toda la cinta. Yo no sentí el escalón. ajá, Otra cosa es que me encaje o no me encaje el ritmo, pero yo no sentí ningún escalón como vale, tal, ¿vale? ujú, vale. Vale, empiezo con mis gárgolas. Vaya Dale. por delante que la propuesta de Joel Cohen está clara Ujú, y que la lleva a cabo con una precisión cirujana. ujú. Entonces, en ese sentido, aplaudo Chapo. la valentía, aplaudo la propuesta y aplaudo la revisión que ha querido hacer de Macbeth. Ujú. Vale, dicho esto, Ve con tu primera. primera gran gárgola. Falta total de profundidad de personajes secundarios. O sea, perdón. Mm, sí. O sea, algunos ni siquiera sabemos ¿Cómo se qué llama? les motiva a hacer lo que hacen y por qué Mm. hacen lo que hacen. ¿Alguien sabe por qué Ross no Ross. mata al hijo de Banquo? Mira, esta era mi segunda gárgula. Perfecto. ¿Por qué no le mata? O sea, no hay De ningún. hecho, ¿cuáles son las motivaciones de Ross? Aparte de estar todo el rato, que vemos que está muy pegado a Macbeth, pero no Pues se sabe Ross por al qué. final traiciona a Macbeth en la obra de teatro, es primo de Macbeth y le Ajá. traiciona junto con otros más, ¿vale? No es un personaje tampoco excesivamente importante, entra dentro de los secundarios, lo que pasa es que aquí se han No da quitado mucho como a peso. 8 o 9 secundarios y le han puesto todo en él, ¿vale? Ah, Que está ah. bien, Vale. que es una idea que me Ujú. parece que está bien porque así te quitas Mm. gente, ¿vale? Es como cuando tu compañía de teatro sois 10 y tienes que juntar personajes Sí, porque no algo me sois suena. 18, Sí, efectivamente, ¿vale? efectivamente. Pues efectivamente.
Pues aquí lo han puesto todo en ese mismo personaje y funciona un poco como heraldo de Macbeth a lo largo de toda la cinta. Y Macduff, y la mujer de Macduff, y el hijo de Macduff, y Banquo, ¿dónde está la profundidad? Los hijos del rey, ¿dónde hay algo de esos personajes? ¿Alguien sabe qué quieren, qué buscan, qué les mueve? O sea, no hay absolutamente nada de profundidad en ningún personaje secundario que no sea Macbeth y Lady Macbeth. Nada. Que no son secundarios, obviamente, claro, son los protagonistas. Claro, pero es que esto no es así. Claro. Es que ya no solo te hablo de la obra, ¿vale? Ajá. Sino, ¿alguien puede empatizar con algún otro personaje? ¿Alguien puede emocionarse cuando matan a Banquo, para bien o para mal? ¿Alguien puede emocionarse cuando al final ven que el niño no está muerto, sino que está vivo? Si me da igual. O sea, ¿qué más me da? ¿Alguien se emociona cuando Macduff le dice a Macbeth en esas murallas que él no es hijo, no es nacido de ninguna mujer porque su madre estaba muerta? Pero si no hay nada. Pero si es que me da igual, que podían haber puesto ese como podían haber llamado al que barre el estudio y lo hubiesen puesto ahí. No hay ningún tipo de profundidad en ningún personaje que no sea Macbeth y Lady Macbeth. Y esto no puede ser. No solamente porque sea Macbeth y Lady Macbeth, no solamente porque sea la adaptación, sino porque es que vemos pasear a personajes por pantalla que nos dan exactamente igual. Entonces, a mí me parece una gárgola importante. Normal. Es que además va unida con la que yo te decía que era mi segunda, que era el tema de Ross. Que lo que me pasaba a mí con Ross, claro, yo esto lo leí hace mucho tiempo y obviamente no tengo todas las referencias que tú tienes. Es que no acaba de entender a qué estaba jugando, cuál era su motivación principal o por qué hacía lo que hacía. Entonces me quedaba muy perdido. Claro, porque Ross además empieza cuando va a visitar a Macduff y al hijo del rey que están les empieza mintiendo, pero luego les dice pero luego les dice la verdad. Entonces, sí. Pero vamos a ver, ¿podéis dejar claro por qué está haciendo esto? ¿Podéis dejar claro si realmente está con Macbeth o no? ¿Podéis dejar claro el punto de giro que tiene este personaje cuando decide no estar del lado de su primo por lo que está haciendo? No lo dejan claro en ningún momento. Entonces, al final dices, ¿y por qué ha salvado al muchacho? O sea, ¿qué tiene de relación él con el muchacho para salvarle? ¿Por qué no está con Macbeth en el castillo? ¿Por qué se ha aliado con los otros? Si no le han hecho nada a él. Si en la película no se ha visto ninguna ofensa de Macbeth hacia él, entonces, ¿qué cojones? Claro, pues ya te digo, a mí se me descolgaba, pero bueno, como ya lo has comentado tú, el siguiente iría ya directamente con un personaje principal. ¿Vale? Y es que yo quería ver más a Lady Macbeth. De hecho, yo entendía a Lady Macbeth de otra manera. O sea, la Lady Macbeth que yo recuerdo, eso. A ver, cuidado. Esto, por eso lo he metido, y a lo mejor te ha chocado a ti todavía más en columnas. Creo que el trabajo que hace Frances McDormand sobre lo que está escrito o sobre lo que ha querido adaptar de Shakespeare está. O sea, lo que le ves hacer tiene coherencia, pero a mí me falta lo que es Lady Macbeth de verdad. Era como que de repente todo lo de Lady Macbeth se lo habían puesto a Macbeth. Porque de 25 páginas la han dejado en 2 a Lady Macbeth. Muy bien. Y ya está. No tiene nada de Lady Macbeth. No tiene nada, no se le ve nada. Primero, a ver, a mí no me importa que cojan a un personaje que tiene bastante más edad que Lady Macbeth. No pasa nada. Es verdad que Lady Macbeth, como personaje, juega mucho con la sexualidad con respecto a Macbeth para llevárselo también en ciertos momentos a su terreno, ¿vale? Esto entronca con la parte más de pensamiento y sociología medieval. Esto es el siglo XI, ¿vale? Siglo XI, siglo XII, cuando lo escribe Shakespeare, porque esto está basado en el rey Duncan, que es un rey real, ¿vale? Y hay un Macbeth histórico, que no es tal cual, pero hay un Macbeth histórico. Pero bueno, sea como sea, no me importa lo de la edad. Frances McDormand es una actriz absolutamente brutal, haga lo que haga, pero te estás cargando al personaje más potente de todo Macbeth. El más importante. Es como si haces un Yago de Otelo. Haces un Otelo y le das importancia a Otelo más que a Yago, sí, efectivamente. Y le quitas todo eso. Entonces, es que no vemos la transformación de Lady Macbeth. No vemos cómo Lady Macbeth se convierte en la voz malvada, en la conciencia más asesina, manipula todo. Manipuladora. No. Es que aquí parece que es Macbeth el que se vuelve loco. Yo decía, ¿pero qué está pasando aquí?
sea, al Que final sí. parece que ella está más arrepentida, que sí, que también le conduce a esa locura. Pero claro, ella parece en el último término, o a mí me da la sensación en este montaje, de que de repente ella empezaba a palidecer casi de la locura del marido, cuando ella es la que está No, detrás todo el es que rato. Claro. realmente ella está cagada de miedo pero que viene el ejército y ve que no se Y salva. Y Silvan. porque ha habido varias profecías que no están puestas, que Ay, se van a cumplir. Y ella está absolutamente muerta de miedo y porque ve que todo lo que por lo que había trabajado desaparece. Pero no porque se haya arrepentido de. Hay un momento de arrepentimiento de cuando ya te estás viendo que no te queda que vas a poco, morir. ¿vale? De que vas a morir, de que bueno, pues sí, pero no así. No. Y luego, ¿cómo muere? ¿Alguien Eso, sabe la gran cómo muere? duda. Volvemos otra vez. Aquí se juntan además mis dos gárgolas, Lady Macbeth y Ross. Ross la ve ahí en lo alto de la escalera y yo llego a pensar como espectador, que no recuerdo casi Macbeth, pero coño, ¿Ross mataba a Lady Macbeth? Porque me da la sensación de que se la queda mirando y que lo siguiente que ves es a la otra pobre al final de la escalera, pero no, yo sé que No no. Entonces, sabemos, no no sabemos qué sabemos, no pasa. sabemos si Lady Macbeth se suicida, Se ha no tirado sabemos ella. Bueno, si es que da un traspiés y se cae. De hecho, tampoco sabemos si está muerta, ¿vale? Y ahora entro yo con mi siguiente gárgola, dale, ¿vale? dale, Entro con dale. mi Sí, porque siguiente yo ya he gárgola. terminado con las mías. A ver. Vale. Mi siguiente gárgola es una gárgola bastante grande, porque es para mí, la naturalización excesiva de Macbeth, ¿vale? Y voy a empezar con Denzel Washington. ¿Por qué he dicho que es mi gárgola? ¿Vale? Mm, Porque la premisa que le da Cohen a Denzel Washington es contén mucho y no digas nada. Macbeth se pasa con la misma cara y recitando un texto durante toda la puta película. Con una cotidianidad y con una tirada de texto que es imposible cuando se está haciendo a Shakespeare. Ya vendrán los puristas de no, es que esto hay que. A ver, a Shakespeare se le puede naturalizar, pero tú no. Pero hay ciertos parlamentos. O sea, el Tomorrow and Tomorrow, que es mm, cuando ve a la mujer muerta, o el Parlamento de la Daga, ujú. horchata en la sangre. Pero ¿habéis visto cuando ve a su mujer muerta que se apoya así en la pared y empieza a hablar? Ni se aproxima. Por eso digo, ¿está muerta? No sé, porque tampoco se aproxima a ver qué ha pasado con ella. ¿Vale? Por favor, por favor. O sea, esto es una de las cosas que hacen que esta película me haya parecido horrible. Me haya parecido, me aburra soberanamente a nivel de la historia. ¿Vale? Lo visual me resulta espectacular, pero me resulta pretencioso, me resulta un gafapastismo gratuito, ¿vale? No porque sea pretencioso en sí, ¿vale? Porque entonces el Caballero Verde, ¿qué es? No, sino porque como apuesta todo a una carta, como he dicho al principio, y se olvida de que no hace falta ni blanco y negro, ni 4/3, ni líneas ni sombras alargadas, ni no sé qué, ni decorados, que tienes una de las mejores tragedias que se han escrito jamás en la vida. Déjate de hostias, déjate de tonterías y de gafapastismo y haz una tragedia llena de pasión y de furia y de intensidad como tiene Macbeth, ¿vale? O sea, por favor, ¿habéis visto a Orson Welles, a Patrick Stewart, a Ian McKellen, a Michael Fassbender haciendo de Macbeth? O sea, vedlo, por favor. O a la Lady Macbeth de Marion Cotillard. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Son personajes que tienen una pasión dentro y una furia. Macbeth está medio loco. Está trastornado porque realmente es un personaje bueno que tenemos que ver cómo su mujer poco a poco le va llevando hasta el lado oscuro, hasta la corrupción, y luego él mismo entra en esa corrupción y se termina de corromper por el poder. Pero aquí, ¿cuál es la evolución de ese Washington? Si al principio le vemos con el rey y cuando llega ya a la casa ya dice, venga, pues le matamos. Pero ¿dónde están? ¿Dónde están los soliloquios de Macbeth diciendo no puedo hacer esto? Sí, no, si no hay. Si no hay. Y Lady Macbeth comiéndole la oreja una y otra vez, una y otra vez. Mira, os he puesto un ejemplo, por favor. Solo hay dos escenas que recuerdo ahora en las que pasa eso. Sí, Dos. hay un salto, ¿vale? Sí, La visión que tiene de Duncan, que eso también está en la obra, cuando ve a Duncan muerto pasar le va persiguiendo, y te acuerdas de eso, ¿no? De mm, Banquo, no de Duncan, de Banquo, cuando está en la fiesta y le ve pasar por el pasillo, va corriendo y sí, está lo del sí. cuervo y todo eso, ahí Sí. que se vuelve un poquito loco, pero por Ah. favor,
esta es la cara que pone cuando le dicen los criados que el niño que está predestinado a quitarle la corona está sigue vivo. O sea, ¿me podéis decir qué cara es esta? Vale, pues, pero el otro está muerto, ¿no? Sí, vale, pues nada, que me sigo yendo de fiesta, ¿vale? O sea, que te está diciendo que tu destino, que la profecía se va a cumplir porque ese niño no sabe si está vivo o está muerto. Yo no te digo que tengas que rajar a esa gente, pero un poquito más de emoción en la cara, ¿vale? O el Parlamento de cuando ve a su mujer muerta. ¿Pero esto qué es? ¿Horchata en la sangre? Pero esto no es de Denzel Washington. Esto es del gafapastismo de Cohen, ¿vale? Esto es del vamos a hacer una cosa muy minimalista y una cosa muy para adentro y una cosa... Pues esto no es Macbeth, ¿vale? Macbeth no es esto. No puedes hacer un Macbeth descafeinado. Hazte otra tragedia. Es como si a Hamlet le haces el ser o no ser tomándose un daiquiri. ¡Ay, sí! ¡Qué propuesta más arriesgada! Pero no es esto. Entonces, me jode mucho porque acabé de ver la película porque tenía que hacer este análisis. Si no, a los 30 minutos quito esta película y digo, pero vamos a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? ¿Que estás más pendiente de que el decorado te quede bien y que de esto sea 4/3 y que sea A24 y su puta madre y no estás trabajando uno de los mejores textos que se han escrito jamás en la vida? Ya no te digo que te pases el verso por el culo, ya no te digo que el yámbico lo tengas que se te ha olvidado, ¿vale? Pero por lo menos, o sea, dale a los personajes principales, dales... o sea, os animo, por favor. Yo no sé, David, si tú has visto lo último que se hizo, que fue en Welles, ni la de... Bueno, pues lo último que se hizo fue en 2015 ¿sí? O 2014. Un director, creo que es croata o no sé dónde es, de Kurzel, que también ha dirigido la de Assassin's Creed, no sé qué. Bueno, un director que visualmente es apabullante. Al principio la batalla está hecha, la batalla, que yo no digo qué tal, pero Michael Fassbender y Marion Cotillard haciendo de Lady Macbeth y Macbeth. Y de Macbeth. O sea, se te caen los huevos al suelo, por favor, sin hablar ya de Orson Welles o sin hablar de Patrick Stewart, que hizo una serie de televisión, una película para televisión, ¿vale? O Ian McKellen en el teatro, que también tiene también su formato de televisión. O sea, que no me vendáis mierdas. Y no me venga nadie diciendo que estoy criticando esto porque Denzel Washington es negro y que me da igual. Que me da igual, si cuando yo vi el tráiler, que lo vi hace un mes, que lo vi porque yo no sabía la existencia, el tráiler es maravilloso y yo dije, hostia, Denzel Washington, qué guapada. O sea, puede hacer, que yo te veo más en Otelo, ¿vale? Pero puedes hacer perfectamente un Macbeth de puta madre, un Macbeth además, y cuando vi a McDormand dije, hostia, vale, un Macbeth más crepuscular, más el último momento de su vida, más todavía roto y más todavía preso del destino y de ese tiempo que ya no es una persona joven. ¿Qué va? Para nada de eso. Nada. Entonces, mira, o sea... En fin, que me parece bueno, ya creo que ya se nota lo que me parece, ¿no? Sí, creo que has dejado bastante claro tu opinión. Yo no digo que sea mala la película, ¿eh? Porque nadie me venga a decir que yo he dicho que esta película es una mierda o no sé qué. No. Yo estoy diciendo que esto no es Macbeth y que ni siquiera el texto que tú has puesto... Sí. Ni siquiera el texto, porque si dices, no, me baso en Macbeth y le quito el texto de Shakespeare y hago una adaptación o basado en Macbeth, como lo de Fundación o como otras adaptaciones. Pero es que has cogido el texto de Macbeth. Los actores están diciendo texto de Shakespeare. Los actores están haciendo esos personajes. Los actores están diciendo que es que cualquiera que sepa cualquier diálogo... Denzel Washington está diciendo con el puñal en la mano que no sabe si matar a uno, si matarse él, si matar a su mujer, qué hacer con ese puñal. ¿Dónde está eso? En ningún sitio. En ningún sitio. ¿Dónde está Lady Macbeth, que está casi a punto de rajarle el cuello a su marido por no hacer lo que ella quiere y porque al final dice, mira, lo hago yo y ya está? ¿Dónde está? En ningún sitio. ¿Dónde está el Banquo, que es amigo de Macbeth, que al final lloras cuando le matan porque dices, ¿cómo cojones has llegado a esto? A asesinar a una persona que había estado toda tu vida contigo por la codicia, por la corrupción, por tu mujer.
No hay nada de eso. Y por tanto, esto es un gafapastismo brutal. Muy bien hecho, estéticamente brutal. Una propuesta visual apabullante, vacía. Perdón. Sí, no, y además es que tú tenías toda la referencia y muy fresca seguramente de todo lo que es esto, solo por el bagaje que tienes. A mí, claro, yo me he podido abstraerme, creo, un poquito de todo eso, que es la pasión que le puede faltar a la obra, que sí me ha llegado, pero... Que yo voy así también cuando veo Macbeth, porque como no lo he visto una vez, lo he visto 14 veces, pues ya digo, mira, no compares con ninguna de ellas. No estoy comparando con ninguna de las veces que lo he visto. Os estoy poniendo estos ejemplos del cine porque creo que los podéis ver muy fácilmente, y el de Fassbender y el de tal, que Macbeth llega a rayar la sobreactuación porque está medio pirado, que está medio loco, que es como la locura de el veneno. Uno de los monólogos que dice Macbeth es ese veneno que le está inoculando a Macbeth en el oído, ¿vale? Metiéndole todo eso. Por eso yo he dicho que Macbeth me gusta mucho, porque el antagonista es el protagonista de la película. Porque Macbeth al final se convierte en un monstruo que es capaz de matar a todo el mundo, y se convierte en un monstruo porque tiene otro monstruo detrás, que es Lady Macbeth, que es un personaje que está escrito de una manera maravillosa, ¿vale? De las mejores personajes femeninos que se han escrito jamás en la vida. Entonces, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Y me jode mucho. Me jode. La conclusión de tu cable. Uy, de tu cable, sí. El cable que le vas a echar al cuello. Dale tú y luego yo le doy. Voy, le doy. Bueno, pues el teatro pretende sobrevivir en la pantalla, y Cohen ha usado las escenografías de este para que se alcen, deslumbren y pretendan sostener un texto que no deja de ser prodigioso, pero que apenas está surfeado por un elenco muy acertado por otra parte y enmarcado en una pantalla hermosa, pero sin entrar en la mazmorra humana que esta obra es. La mazmorra y se queda a las afueras de... sí. Vamos, viéndola de lejos, de mira, parece que hay una cárcel allí. Parece que hay una cárcel. O sea, en fin. Mira a ver si está Segismundo. Sí, solo faltaba. Bueno, mi clave de bóveda con lo más Macbeth de toda la película. Sí, esto total, es Macbeth. total. Eso es, Macbeth, las brujas. Efectivamente. Bueno, una película que es un cuadro de luz y sombra que camina, un pobre actor que en escena ni se arrebata ni contonea y nunca más se le oye. Es un cuento que cuenta un artista vano de ruido y de furia, y que sí, no significa nada. Y eso ha sido una adaptación de algo que me suena muchísimo. No sé si es un verso... De Macbeth, de Macbeth tal cual, ¿no? Lo que dice Denzel Washington cuando tiene su mujer ahí muerta. Muerta. ¿Vale? Claro. Dice, mañana y mañana y mañana, la sílaba final del tiempo escrito, la vida es una sombra que camina, un pobre actor que en escena se arrebata y contonea. Es un cuento que cuenta un idiota lleno de ruido y de furia que no significa nada. Por favor, ¿cómo puedes decir eso apoyando una pared como si estuvieras en la marquesina esperando al circular? Además, sí. Ya sé dónde lo dices. Vamos a ver, por favor, no me jodas. Tú, o sea, es como el ay, mísero de mí, ay, infeliz de Segismundo. ¿Cómo lo puedes decir así? No me jodas, Cohen, muchacho. ¿Cómo le mandas a Washington haciendo lo que hace este actor eso? Bueno, ya está. Ya está. No digo que os leáis Macbeth, porque a mí no me gusta leer teatro, ya os lo he dicho, lo dije el otro día con Gema, pero si podéis verlo, verlo, y si podéis ver cualquiera de estas adaptaciones que os he dicho, Orson Welles, Ian McKellen, Patrick Stewart o Michael Fassbender, por favor, vedlas, de verdad. Os va a cambiar, a lo mejor os gusta más esto, no digo que no, pero vais a ver lo que es Macbeth. Pues nada más, hasta aquí llegaría el día de hoy, no tenemos nada más que decir. Ya no sé ni siquiera si volver a poneros aquí el cartel. Yo creo que no, que nos vamos a despedir aquí directamente así. Ponlo, ya está. ¿Lo pongo? Ya está. Pues nada, recordaros que siempre vamos a estar aquí para traeros títulos de todo tipo, y que si os gusta el cine y las series, nosotros somos puro cine y puras series. Puro Shakespeare también, aunque aquí haya falta un poco. Por favor, una cosita. En comentarios lo que queráis, que yo si queréis, abro un debate si queréis y debatimos durante 4 horas sobre Macbeth, ¿vale? No tengo ningún problema. Y espero no haber violentado ni haber que siente mal a nadie, porque, repito, es una propuesta fantástica y visualmente maravillosa.
¿vale? Que se entienda por dónde viene mi crítica, por favor. Pues Ya está. esto que ha dicho es la conclusión. Es Álvaro, yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao.